Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. No es un rumor. No es una interpretación forzada de fans. James Gunn y Matt Reeves decidieron, con todas las letras, que el Batman de Robert Pattinson no encajará jamás en el nuevo DCU. Y no porque falte presupuesto, ni porque haya diferencias personales entre directores. Es mucho más profundo y mucho más estratégico. Pero hay un punto en esa decisión que nadie está viendo y que cambia completamente el futuro del personaje. Antes de entrar de lleno en eso, te invito a que te suscribas al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importantísima para nuestra comunidad, y tu suscripción puede ser justo lo que nos falta. Además, al hacerlo, vas a estar siempre conectado con las teorías, noticias y análisis más intensos del universo geek. Sin ruido, sin paja, sin clickbait. Solo lo que importa. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo? Quiero leerte. Y sí, leo absolutamente todos. Si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill, curte, comenta y comparte. La mayoría pensó que fue una decisión técnica. Estilos diferentes, universos distintos, ya está. Pero no. La separación entre el Batman de Pattinson y el universo que está construyendo Gunn no es un accidente, es un corte quirúrgico, pensado al milímetro. Y si entiendes por qué lo hicieron, vas a ver el tablero completo que DC Studios está armando, y por qué puede ser su jugada maestra. Cuando Matt Reeves aceptó dirigir The Batman, lo hizo con una condición innegociable: libertad total. No quería depender de crossovers, ni cameos, ni escenas postcréditos. Quería contar una historia pura, sucia, íntima. Un neo-noir psicológico, más cerca de Taxi Driver que de Justice League. Y Gunn, en lugar de forzarlo a encajar en su plan, aceptó. Porque entendió algo que el viejo DCU nunca quiso aceptar. No todo tiene que estar conectado para funcionar. Pero eso no significa que no haya conflicto. De hecho, lo hay. Y profundo. Porque mientras The Batman se cocina a fuego lento, construyendo una ciudad gótica podrida, con un Bruce Wayne casi disfuncional, el DCU nace con héroes brillantes, poderosos, intergalácticos. Uno mira al abismo. El otro vuela por encima de él. ¿Cómo haces para juntar esas dos naturalezas sin que una destruya a la otra? Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que con un multiverso todo se arregla. Pero hay un detalle narrativo que hace que incluso esa opción sea una sentencia de muerte para el personaje. Ya te lo explico. Visualmente apagado, emocionalmente roto y narrativamente encerrado en su propio infierno. El Batman de Robert Pattinson no está diseñado para coexistir con superhéroes, ni con Superman, ni con linternas verdes, ni con nadie que vuele, dispare rayos o venga del espacio. Y no es una limitación, es una declaración de principios. Gotham, tal como la construyó Matt Reeves, es una ciudad sin escapatoria, donde todo está contaminado, enfermo, al borde del colapso. Y el único que intenta detener ese derrumbe es un huérfano traumado que ni siquiera sabe si lo está haciendo bien. La estética ya te lo dice todo. Siempre llueve, siempre es de noche, siempre hay una sombra que sugiere que lo peor aún no ha llegado. No hay esperanza, solo decadencia. Y en medio de esa oscuridad, Pattinson interpreta a un Bruce Wayne que no quiere fiestas, no sonríe, no seduce. No es el playboy clásico de los cómics. Es un ermitaño obsesionado, con mirada vacía y voz quebrada, que lleva 2 años golpeando delincuentes como si fuera una terapia de choque. ¿Dónde encaja ahí un tipo que mueve planetas con las manos? No encaja. De hecho, en el momento en que introduces algo remotamente fantástico en ese mundo, todo su sistema narrativo se viene abajo. Imagina a ese Bruce Wayne escuchando que existe una criatura llamada Starro, que controla mentes, o que hay una Liga de la Justicia con base en órbita. El conflicto deja de ser psicológico, deja de ser humano. Y eso mata por completo la tensión que hace que esta versión del personaje funcione. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona.
The Batman no es solo un cambio de tono, es un cambio de reglas. Un pacto con el espectador que dice: todo lo que verás aquí podría pasar en la vida real. En ese pacto, el Acertijo no es un supervillano, es un terrorista urbano con traumas y un plan. El Pingüino no lanza paraguas con misiles, trafica con miedo y poder. El crimen no es una excusa para acción, es la enfermedad central. Y Batman, en este contexto, no es un superhéroe, es un síntoma más de la podredumbre. Ahora, si ese es el código narrativo que sostiene toda la historia, ¿qué pasa si lo rompes? ¿Qué ocurre si, de pronto, aparece una figura como Hawkgirl en medio de ese ecosistema? La tensión se disuelve, el realismo se rompe, y lo que antes era un thriller denso, se convierte en una caricatura de sí mismo. Y eso no es una exageración. Es una advertencia que la propia estructura de The Batman está lanzando a gritos. Pero lo más contradictorio es que Gunn sabe esto. Y aún así, en su nuevo DCU, está presentando a Superman con linternas, metahumanos y alienígenas, desde el primer minuto. Lo que significa que, incluso si quisiera, Pattinson nunca podría entrar a ese universo sin autodestruirse. Aunque, curiosamente, hay otro motivo, todavía más definitivo, que deja claro por qué este Batman jamás pisará el DCU. Y tiene que ver con el tiempo. O, mejor dicho, con todo lo que no vivió. Aquí es donde la separación se vuelve irreversible. Mientras el Batman de Pattinson apenas está en su segundo año enfrentando el crimen, sin aliados, sin un propósito claro más allá de su rabia, el Batman del DCU ya vivió toda una vida de guerra, estrategia y decisiones imposibles. Es un veterano. Y no está solo. Tiene un hijo. El proyecto, The Brave and the Bold, confirmado como el primer filme del Batman oficial del DCU, arranca con una premisa brutal. Damian Wayne, el hijo biológico de Bruce, criado por la Liga de los Asesinos, aparece de repente en su vida. Sin aviso, sin preparación, y con todas las cicatrices de alguien que aprendió a matar antes que a hablar. Eso no es una historia de origen, es una historia de legado. Y para que funcione, ese Batman necesita haber pasado por todo. Necesita haber sido detective, vengador, maestro, amante, general y por último, padre. Ahora mira a Pattinson. Su Bruce Wayne aún no ha tenido ni un solo encuentro serio con Alfred, que denote confianza plena. Su círculo social se limita a un mayordomo preocupado y un comisario que aún duda si puede confiar en él. No sabe lo que es liderar, ni formar vínculos duraderos. No ha enfrentado traiciones reales, ni ha sentido el peso de tener discípulos o perder compañeros. Está atrapado en su propio trauma, intentando entender si su rabia puede convertirse en propósito. Y lo más importante, no ha vivido lo suficiente. La diferencia no es solo de edad, es de estructura narrativa. El Batman del DCU necesita haber combatido al menos durante 15 años, haber enfrentado enemigos de nivel Liga de la Justicia, haber sido manipulado por Ra's al Ghul, haberse enamorado de Talia y haber ignorado, sin saberlo, que tenía un hijo. No puedes saltarte todo eso sin traicionar el corazón del personaje. No puedes comprimir una década de evolución emocional en una elipsis sin consecuencias. Sería como saltar de la escena en la que Peter Parker es mordido por la araña, directamente a No Way Home, donde ya lidia con el multiverso. El viaje no tendría sentido. Y lo que convierte a Batman en Batman no es la capa. Es el camino que recorre, el dolor que transforma, el aislamiento que lo obliga a construir algo más grande que él. Por eso, ni aunque Gunn quisiera, podría usar al Batman de Reeves, porque la versión que él necesita ya debería haberlo vivido todo. Y perdido casi todo. Pero incluso si se buscara una solución mágica, como usar el multiverso para justificarlo, hay un problema mucho mayor. Uno que no tiene vuelta atrás. Y está a punto de estallar. Durante años, cada vez que un estudio se enfrentaba a una contradicción narrativa, la solución era siempre la misma. Multiverso. ¿Dos Jokers coexistiendo? Multiverso. ¿Tres Spider-Man compartiendo pantalla? Multiverso. ¿Líneas temporales que colapsan?
multiverso. Pero con el Batman de Pattinson, esa carta no solo es inútil, es destructiva. Sí, podrías abrir un portal, hacer que entre en el DCU desde su universo oscuro y deprimente. Técnicamente es posible, pero en el momento en que lo haces, lo pierdes. Porque todo lo que le da fuerza a esa versión de Batman, su vulnerabilidad, su aislamiento, su lucha casi suicida contra la corrupción, deja de tener sentido en cuanto lo colocas al lado de Superman, o de Flash, o de un linterna que dispara energía con la mente. En su mundo, Batman es el ápice del terror, la figura más imponente de toda Gotham. Es el monstruo que asusta a los monstruos. Pero en el DCU sería simplemente el tipo que se viste de negro mientras otros vuelan y disparan rayos láser. Su leyenda se diluiría, su presencia perdería impacto, porque la escala cambia, porque el lenguaje visual cambia, porque incluso el tiempo narrativo se acelera, y eso lo rompe. Y hay otro problema aún más sutil, pero igual de corrosivo, la comparación. Si traes al Batman de Reeves al DCU, ¿qué haces con él cuando se da cuenta de que Superman podría limpiar Gotham en una tarde? ¿Cómo justificas que siga golpeando a matones en callejones cuando hay amenazas cósmicas cayendo del cielo? ¿Qué sentido tiene que resuelva un asesinato con pruebas forenses si al lado hay alguien que escucha a través de las paredes? Ese desequilibrio no es anecdótico, es estructural. Y la consecuencia es devastadora. Convierte a un personaje complejo y denso en una caricatura. Lo infantiliza. Y eso es lo último que merece un Batman construido con tanto cuidado. Además, el multiverso, en este caso, no resuelve el conflicto de fondo. Porque lo que separa a estas dos versiones no es solo el universo donde habitan, es la naturaleza de sus historias. Mientras uno necesita introspección, el otro exige acción. Mientras uno es contemplativo, el otro es coral. Uno es una novela negra, el otro una saga épica. Intentar combinarlos no es integración, es ruido. Y esa disonancia no se puede ocultar con portales brillantes ni cameos sorpresivos. Porque al final la pregunta vuelve: ¿qué gana el personaje al cambiar de universo? ¿Y qué pierde? La respuesta es clara: gana espectáculo, pero pierde alma. Y tal vez por eso, Gunn decidió no forzar el cruce, porque entendió que había una alternativa mucho más audaz y mucho más rentable. Una que rescata lo mejor de cada enfoque sin obligarlos a destruirse entre sí. Una palabra que, en los cómics, siempre ha significado libertad, y ahora puede ser la clave de todo. Cuando James Gunn y Peter Safran asumieron el control de DC Studios, heredaron un campo minado. Un universo fragmentado, sin coherencia visual ni narrativa, donde cada director parecía contar su propia historia, sin importar qué vino antes o qué vendría después. Lo único que funcionaba, y funcionaba de verdad, eran los proyectos completamente aislados: Joker de Todd Phillips y The Batman de Matt Reeves. Dos películas que, curiosamente, ignoraron por completo el universo compartido. Y esa no fue una coincidencia, fue una advertencia. Gunn no solo la entendió, la convirtió en estrategia. Y así nació el concepto oficial de Elseworlds, tomado directamente del cómic. Mundos alternativos que no forman parte de la continuidad principal, pero que permiten explorar versiones más audaces, más personales, más oscuras. Y lo mejor, sin comprometer el desarrollo del universo compartido. Es una solución brillante, porque ya no se trata de elegir. No hay que sacrificar la visión artística por la integración, ni viceversa. Reeves puede seguir desarrollando su trilogía como si Gotham fuera el único universo que existe, sin preocuparse por cómo afecta a Superman, Flash o la Liga. Puede llevar a Pattinson hasta el fondo de su arco emocional, construir un Batman realista, introspectivo, plagado de dudas, sin que eso tenga que cuadrar con invasiones alienígenas o viajes temporales. Al mismo tiempo, Gunn puede construir su DCU con libertad total. Puede introducir héroes cósmicos, abrir líneas temporales paralelas, presentar a Damian Wayne y preparar una nueva Justice League sin tener que forzar a ningún director a modificar su tono o sus personajes.
porque todo ya está definido desde el origen. Una historia es canon, la otra no. Una es universo compartido, la otra es autoral. Y aquí está la verdadera clave de esta jugada. En lugar de dividir al público, lo duplica. Los fans que quieren profundidad psicológica y oscuridad narrativa tienen su Batman. Los que buscan espectáculo, acción coral y multiverso, también. Y hay un segmento que disfruta ambos estilos, es decir, comercialmente es una expansión. Creativamente es una liberación. Además, funciona como una válvula de escape para los errores futuros. Si el DCU falla, Elseworlds sigue vivo. Si una línea argumental no convence, siempre puede explorarse una variante. Y si un actor abandona, no hay problema. Hay otro universo listo para tomar el relevo sin necesidad de justificarlo dentro del canon. Y lo más irónico es que esta solución nació, en parte, del caos. Del fracaso del antiguo DCEU. De ese intento desesperado por competir con Marvel sin una visión clara. Gunn aprendió de ese error y decidió que no habría más Frankenstein narrativos, no más parches. Cada universo tendría su lógica, su tono, su alma. Y eso nos deja con dos Batmans, dos estilos, dos narrativas, una decisión consciente que plantea una última pregunta. ¿Por qué, al final del camino, solo una de esas versiones va a definir lo que significa ser Batman en los próximos 10 años? Y eso nos lleva al desenlace inevitable. Hay algo casi poético en esta decisión. Dos versiones de Batman, coexistiendo sin tocarse, sin competir directamente, pero avanzando por rutas opuestas. Uno es un joven detective, asfixiado por el dolor, que apenas empieza a entender el alcance de su cruzada. El otro es un veterano endurecido, obligado a enseñar a un hijo que fue entrenado para matar. Uno se arrastra por callejones húmedos en busca de sentido. El otro ya vivió lo peor, y aún así sigue luchando. Y aunque el público no tenga que elegir ahora mismo, en algún punto, uno de estos Batmans quedará como la imagen dominante en el imaginario colectivo. No por imposición, sino por resonancia. Porque uno de ellos terminará conectando más con lo que esta nueva generación necesita ver en un héroe. Y lo curioso es que ninguno es mejor que el otro. Son reflejos distintos del mismo trauma. Dos lecturas de una misma leyenda. El Batman de Pattinson, bajo la visión de Matt Reeves, es introspección, simbolismo, descenso. Nos recuerda que la oscuridad no es solo externa, sino interna. Y que vencerla exige más que fuerza, exige identidad. El Batman del DCU, por otro lado, es legado, responsabilidad, equipo. Representa el momento en que el justiciero solitario ya no puede actuar solo. Cuando tiene que confiar, liderar, formar. Y quizá la gran victoria de esta nueva etapa de DC sea justamente esa. Permitir que ambos existan. Que el espectador pueda elegir. O no elegir. Porque, por una vez, el estudio dejó de mirar hacia el otro lado y decidió respetar el tono de cada historia. No hay fusión forzada. No hay retcon disfrazado de fanservice. Solo dos caminos paralelos, con puntos de fuga distintos. Y un mismo símbolo en el pecho. Así que la pregunta final no es si deberían unirse. Es mucho más personal. ¿Qué historia te habla más a ti? ¿La del detective solitario que busca redención en cada golpe? ¿O la del guerrero consagrado que debe convertirse en padre? Cuéntamelo en los comentarios. Y dime desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encantará leerte. Y si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando este tipo de contenido profundo, sin superficialidades. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave para el canal. Y tu suscripción puede ser el impulso que necesitamos. Además, al suscribirte, ganas algo más que vídeos. Ganas contexto, visión y análisis real del universo que amas. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, sigue observando, porque todo está conectado, incluso cuando parece que no.